Vamos a plantear entonces es la explosiva teoría de Elisa Carrió. Vamos a plantearlo como lo conocemos nosotros, como creemos que está sucediendo. Carrió maneja información secreta muy sensible, muy sensible. Y está tratando de evitar y de anticiparse a lo que considera una operación para intentar correr a Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos. La carta que le acaba de mandar al procurador Eduardo Ezequiel Casal no es inocente. Apunta a desbaratar el intento de golpe institucional para apartar a Stornelli del expediente. La información sensible que tiene Carrió es que habría, escuchen bien, un acuerdo, no escrito, ¿no?, entre sectores del gobierno, habla de sectores del gobierno, grandes empresarios muy comprometidos en el juicio de los cuadernos y exfuncionarios kirchneristas para acordar el juicio abreviado que permita a los hombres de negocios pagar una multa, recibir una pena, escuchen bien, menor a los 3 años y por lo tanto excarcelable. Según las fuentes muy cercanas a Carrió, para rubricar este acuerdo, estoy leyendo parte de la información y la voy a seguir leyendo porque quiero utilizar las palabras justas que me dieron fuentes muy cercanas a la diputada Carrió. Sería imprescindible apartar a Stornelli del juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal no avalaría esta postura por considerar esta medida excesivamente complaciente. Acá me quiero parar un segundo. Saludo a mis compañeros. Hola. Cecilia Evana, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor. Hola, Luis. Cecilia, después nos vamos a detener a hablar técnicamente de este posible juicio abreviado. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno. Es muy interesante. Bueno, quiero seguir con mucho detalle. Esto que me revelan fuentes muy cercanas a Carrió. La diputada nacional, yo esto lo sé porque hablé con quien tenía que hablar, no sabe a ciencia cierta si el juez Claudio Bonadío avalaría esta postura. Ella cree que no. Ella tiende a creer que Bonadío es tan o más duro que Stornelli. Voy de nuevo. Carrió tiende a creer, tengo un problema con el retorno, que Bonadío es tan o más duro que Stornelli. También cree que no sería tan fácil concretar la maniobra, porque el otro fiscal que trabaja en la mega causa, Carlos el Negro Rívolo, piensa exactamente igual que Stornelli. Lo de Carrió, dicen, sería una jugada de anticipación. Sin embargo, Lilita desconfía de parte de la mesa jurídica del gobierno. Acá sí que hay una novedad importante. No sé si es importante, porque cada tanto... Sí, pega un coletazo y ataca. Bueno. Hola, Julio. Hola, Eduardo Levi Gillati. Gracias por venir. Estamos esperando a Eduardo Baneo, que ahí está, ya lo arman. Y estamos terminando de editar una nota que hace muy poquitito lo acaba de hacer Cecilia Evana al ministro Germán Garabano, al ministro de Justicia, con estos temas tan importantes que están sucediendo. Te recuerdo que Carrió, entre otras cosas, hace unas horas le dijo imbécil a Garabano, al ministro de Justicia. Y Garabano supongo que tendrá algo que decir de eso. Yo entiendo que lo de Carrió parece una jugada de anticipación. Pero que Carrió desconfía de la mesa jurídica del gobierno es cierto también. También le llama la atención, y esto es muy importante señalarlo, el contacto fluido que habría entre los abogados de los coimeadores y los coimeados. Repito, los abogados de los coimeadores y los coimeados, con el que se estaría gestando este acuerdo para llegar a un juicio abreviado.
Alguien en quien Carrió confía ciegamente me dijo incluso que creen que al presidente no le disgustaría esta salida consensuada del juicio abreviado. Pero antes de hablar de la supuesta, de la presunta posición del presidente, le voy a preguntar a Cecilia Devana, ¿en qué consistiría el juicio abreviado y si fuese posible hacerlo en esta instancia de la investigación? Claro, mira, el juicio abreviado tiene dos instancias. Puede decidirse con el fiscal de instrucción, que sería en este caso Carlos Stornelli, o bien con el fiscal de juicio una vez que la causa esté elevada. En caso de que lo decidiera Carlos Stornelli, que llegara a un acuerdo con los imputados, bueno, se negociaría, digamos, y ella se elevaría con la idea de un juicio abreviado. Ahí la negociación, Luis, se tiene que dar siempre entre el abogado defensor. Absolutamente. Y negocia el abogado defensor con el fiscal, ¿sí? Abogado defensor con el fiscal. Si llegan a un acuerdo, puede haber juicio abreviado. Exactamente. Y siempre es cuando hay delitos que son menores a 6 años. En este caso, como los empresarios fueron sacados de la figura de asociación ilícita que les había puesto Bonadío... ¿Asociación ilícita qué pena tiene? Hasta 10. Hasta 10. Sí. Entonces no podría. Pero en este caso, como quedaron con cohecho pasivo y dádivas... Ese delito te lo permite. Te lo permite. Entonces podrían eventualmente, si negociaran, como decía Facu, los defensores con el fiscal, podrían eventualmente llegar a un acuerdo. Después, si no llegaran en este caso, bueno, podrían ver de negociarlo con el fiscal de acá me acaba de llegar una información, no puedo revelar la fuente porque es una fuente reservada, pero me dice claramente, no está en los planes de Stornelli el juicio abreviado. Está bien, pero porque se podría, técnicamente se podría. Claro, Claro. pero para tener el juicio abreviado hay que sacar a Stornelli de la causa. Y no solamente sacar a Stornelli, hay que sacar a Rívolo de la causa, que piensan igual. Sí. Y yo no creo que le caiga tampoco muy simpático a Bonadío. No, absolutamente. Que en algunos casos, a ver, Bonadío todavía está decidiendo si homologa el arrepentimiento de, para mí, el arrepentido más importante de la causa de los Cuadernos, que es Víctor Manzanares. Nada más y nada menos que el contador de Néstor y Cristina. Conoce vida y obra, Bueno, ¿no? De toda la familia. Yo vi parte de la... No la pude ver toda porque no se puede. Yo vi parte de la confesión de Manzanares. No, es solo la confesión de Manzanares, Julio, es una película de Netflix. Usted no se imagina las cosas que cuenta Manzanares. Y cómo involucra a Néstor y a Cristina, me salgo un poco de tema, ahora vuelvo, cómo involucra a Néstor y a Cristina en las sugerencias para lavar dinero y ocultar plata negra. La casa de la madre de Kirchner, ahí es No, clave. pero no solamente No solamente en dónde lo guardaba. No solamente los viajes de Muñoz que se conocieron, sino, claro... No, en cómo le pedían a él poner por acá, sacar por acá, el alquiler de los Sauces va por acá, el alquiler del Alto Calafate va por acá, pero quiero volver al tema. Las fuentes de la Casa Rosada, a quienes consultamos, desmienten terminantemente que el jefe de Estado esté detrás de semejante operación. Hasta donde se sabe, obviamente nosotros preguntamos, ¿no? Porque fuentes muy cercanas a Carrió, que cambiemos, dice, che, acá hay una mesa jurídica que quiere lavar todo. Hasta donde se sabe, Macri está seguro, bueno, nos lo dijo en la entrevista, que parte de la crisis económica tiene que ver con los cuadernos. Es que es imposible que no afecte porque hay más de 30 empresarios de los más importantes de la Argentina que quedaron involucrados. Espérame ¿no? un segundito. Eduardo, buenas noches. Económico de que parte de la crisis y la devaluación y lo que pasó el año pasado tuvo que ver con los cuadernos, como dijo el presidente? Yo no sé el contexto en que lo dijo el presidente, pero me parece que la crisis obedece a otros factores. Que esto, si tuvo alguna incidencia, posiblemente en la inversión, en algunos proyectos específicos, fue muy marginal. La crisis viene por otro lado y es, te diría, no necesariamente económica, creo que es más política que económica. Voy a seguir con la teoría explosiva de Elisa Carrió, pero quiero saludar a Eduardo Madeo. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Los sótanos del poder están funcionando fuerte, ¿eh? Sí. ¿Usted lo ve al presidente o alguna pata de la mesa jurídica del presidente metiéndolo en esto del juicio abreviado para que salgan mejor los grandes empresarios y funcionarios? No, sin ninguna duda. O sea, no soy abogado, no entiendo el tema, pero desde el punto de vista ético y político
no me cabe ninguna duda que el presidente quiere que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Porque además, a ver, sería un error gravísimo perder la confianza de la gente en un tema en el que nosotros le hemos puesto tanta energía y tanto compromiso. Entonces, todo aquello que pueda frenar o enturbiar el proceso no es aceptable para nosotros. Bueno, esto dice usted y yo no tengo por qué dejar de creerle. Ahora, ministros del área económica sostienen que la paralización de las iniciativas de la participación pública-privada y algunas inversiones que se iban a hacer y se postergaron de megaproyectos en Vaca Muerta están vinculados con los cuadernos de la corrupción. Y algunos lo comparan con Brasil, ¿no? De cómo impactó. En Brasil sí que impactó el lavallato, ¿no? En la economía, Eduardo. Sí, posiblemente. De todas formas, la crisis brasilera precede al lavallato. De vuelta, que sean coincidentes no implica que una cause la otra. Y en el caso nuestro, gran parte de las participaciones público-privadas cayeron básicamente por aumento del costo financiero argentino que hacía inviables los proyectos. O sea que hay un trasfondo distinto, me parece. Bueno, la diputada nacional Elisa Carrió, en su teoría explosiva, también sospecha que Casal, el procurador, ¿no? El jefe de todos los fiscales. Es así, el jefe de todos los fiscales. Sí. Podría llegar a pedirle a Stornelli que se aparte del expediente o que en su defecto se tome una licencia. Seguramente la fuente que está viendo este programa, muy importante, me va a decir si Stornelli estaría dispuesto a tomarse una licencia. A mí, se me ocurre que no. Pero Stornelli no piensa apartarse, me parece a mí, por su propia voluntad. Y es porque considera que se trata de la investigación más importante de su carrera, igual que Bonadío. Acá hay un tema que ustedes van a comprender ahora porque hay tanta gente preocupada. Con distintos niveles de responsabilidad, yo voy a decir los nombres y ustedes me van a recordar de qué hacen y de quiénes se trata. Con distintos niveles de responsabilidad, en la causa de los cuadernos figuran como arrepentidos o imputados colaboradores. Escuchen estos nombres. Aldo Rollo. ¿Saben, no? Sí. Expresidente, se apartó de la empresa. Más de 100 años del Grupo Económico Rollo. Ernesto Clarence. ¿Quién es Clarence? El financista de los Kirchner. Uno de los financistas de los Kirchner. Carlos Wagner. ¿Quién es Carlos Wagner? Ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Y uno de los que reconoció no solamente su participación en el pago de coimas, sino en la organización de las empresas. La camarita. De la camarita. Era el garante de los empresarios ante el gobierno. Debido, le dijo, vos sos el garante de los empresarios ante el gobierno. José López. Ex titular, secretario de Obras Públicas. El hombre de los bolsos. Gabriel Romero. Del grupo Romero, claro. Ángelo Calcaterra. Y ex. Sergio Taselli. El empresario que además tiene aviones, que estuvo Ferroviario. vinculado a Jaime, vinculado a la industria ferroviaria. Enrique Menotti Pescarmona. Otro, Enrique Menotti Pescarmona. Yo acá me quiero parar. Porque yo lo escuché hablar, un reportaje le hizo Fontevecchia larguísimo. Yo fui apretado, extorsionado. Bueno, usted pagó coimas, Enrique Menotti Pescarmona. Basta con esto de que son todos víctimas. Hubo un párrafo del procesamiento de Bonadío, del primer procesamiento, donde dice claramente que los empresarios no fueron víctimas, que fueron partícipes de este sistema, ¿no? José Chediak, el mismo que me dijo ya, hacía tiempo, cuando yo conducí un programa en Radio La Red, hace 2 o 3 años, efectivamente a mí me pidieron coimas. Claro, no me dijo en el programa, yo las pagué, pero se arrepintió y reconoció, yo las pagué. Juan Carlos Goicochea, Isolux. Alberto Taselli, el hermano de Sergio Taselli. Peleados entre ellos, ¿no? Claro, sí. Claudio Uberti, el señor de los peajes. Fabián Gutiérrez, secretario privado de Cristina. Acá se empieza a romper lo que bien definió Guillermo Moreno como los chicos que hablan, que no hablen los chicos. Se rompió el hormetá. Que no canten los chicos. Cuando Moreno dijo eso, los chicos todavía no habían cantado, pero empezaron a cantar. Y la declaración, la confesión más importante de todas, la del contador de Néstor y Cristina, Víctor Manzanares. Pero atención, que hay otra larguísima lista de empresarios y funcionarios que no se arrepintieron, pero que según Carrió buscarían obtener la posibilidad de ser sometidos a este famoso juicio abreviado. Y con penas leves y escarcelables. Escuchá.
entre otros. Oscar Thomas, ex director de Yacyretá. Atención con los abogados de Thomas, ¿eh? Atención, que ahí están trabajando raro. Rudy Ulloa Igor, lo tienen. Ex cadete de Néstor Kirchner. Julio De Vido, lo tienen. Ulloa vinculado a D'Alessio, ¿no? Para decirlo. Sí, Las mismas palabras de Carrió. Una vinculación de tercera generación, pero vinculado a D'Alessio también. Que hay que explicar quién es D'Alessio. Así que volvamos al punto. Raúl Copetti, el primer financista de Néstor Kirchner, el que le hacía las cuentas chicas, medianas y grandes. Roberto Barata, Luis Benazza de Techín, Norberto Néstor Sosa. ¿Saben quién es Sosa? Otro secretario de Cristina en este caso. ¿Saben que a Sosa un día lo secuestraron? Lo tuvieron secuestrado 48 horas porque sabían que Sosa tenía en la casa donde vivía bolsos con millones y millones de dólares. Y eso está en la causa, no lo inventé yo. Paolo Roca, de Techín. Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, que acaba de salir en libertad. Ricardo Barreiro, el jardinero. Gerardo Ferreira, también de Electroingeniería. Y por supuesto, también Cristina Fernández de Kirchner, quien debería ser incorporada a esta altura al libro Guinness de los récords por ser la expresidenta con el prontuario más abultado del planeta, con 10 procesamientos, 5 pedidos de prisiones preventivas y 2 solicitudes explícitas de un juez para que el Senado de la Nación le quite los fueros. Al mismo tiempo que Carrió le envió la nota al procurador, Stornelli decidió no presentarse tampoco hoy a la declaración indagatoria a la que lo citó el juez federal Alejo Ramos Padilla. ¿Quién tiene la información esa? Decime por qué. Bueno, él considera que no es competencia de Ramos Padilla seguir en este caso, cree que la causa tiene que venir a Buenos Aires, amplió hoy su denuncia, incluso la que había hecho contra D'Alessio, incluyó al productor agropecuario Pedro Echeves, y ahora esa denuncia que estaba en lo de Ercolini fue al despacho de Claudio Bonadío porque Ercolini se declaró incompetente. Bueno, Stornelli acusa a Ramos Padilla de violar los deberes de imparcialidad y no mantener la necesaria reserva. ¿Y saben qué? Tiene razón. Lo que hizo en el recinto es escandaloso. Y ahora les voy a explicar por qué. Las consecuencias que trajo. Alguien se lo debería decir a Ramos Padilla, ¿eh? Carrió es más explícita todavía. Acusa a Ramos Padilla de montar un show, de revelar conversaciones privadas en el recinto y de haber publicado el número de teléfono de Paulo Oliveto. ¿Saben lo que le pasó a Paulo Oliveto? Lo mismo que nos pasó a algunos otros cuando se difundió públicamente nuestro teléfono. Le enviaron miles de mensajes de WhatsApp, insultándola, amenazándola de muerte. Cuidado que muchos de esos mensajes van a ser judicializados. Porque parece que hay un grupete que se especializa en eso. Te meten en las cadenas de WhatsApp, te empiezan a insultar, te empiezan a amenazar de muerte. Y Paulo Oliveto, que ahora está a punto de irse de viaje, va a volver en unos días, por suerte, estaba agobiada. La acosaron y se le metieron en la intimidad familiar. Ya vamos a seguir con eso, pero yo quiero hablar con Julio Bárbaro, con Levi Yeyati, con Eduardo Amadeo, y también mostrarles la entrevista que le hicimos al ministro Garabano hablando de todas estas cosas. Pero quiero volver a un detalle que me parece importante. ¿Qué es lo que está haciendo Ramos Padilla? ¿Por qué sigue en la causa Ramos Padilla si su competencia está discutida? ¿Por qué no reconoce que se mandó una macana con lo que hizo en el recinto? Carrió y Stornelli ya están empezando a descubrir quiénes están detrás de esta opereta que tiene sede en Dolores. Lo voy a contar rápidamente. Parece que D'Alessio, el presunto extorsionador, y Pedro Echeves, que a veces se llamaba González, el presunto extorsionado... Es un denunciante en este caso. Sí, son más que amigos, te diría. Parece que De Gastaldi, el comisario, que estuvo en la AFI hasta hace 5 minutos... Aníbal De Gastaldi, recordá, Luis, comisario de la Bonaerense. ¿Y el otro comisario? El otro Ricardo Bogoliuk, también comisario de la Bonaerense. Claro. Bueno, se conocían hace mucho más tiempo que el que dicen, Sí, claro. con el señor Pedro Echeves
aparentemente empresario agrícola. Compartían cosas también. Sí. Estaba mencionado en la Casa de los Cuadernos y no estaba. Sí, con muchos problemas en los negocios que planteaba de... ¿Cómo eran esos negocios de exportación? Perdón, Luis Giglietti, no te quiero meter en esto. ¿Te acordás de esos negocios que te proponía Moreno que te decía, mira, para cobrar dólares vos tenés que vender maíz claro. y le tenés que proponer... Certificados de JAI se Las llamaban. declaraciones juradas anticipadas Claro. de exportación. ¿Cómo era el tema? No, pedían para importar, pedían que se exportara por una misma cantidad, entonces había gente buscando exportaciones, hacerse exportaciones para netearlas con las importaciones. Para Muy activo Echevez en esa materia, muy activo. Dicen que Echevez y estos dos comisarios se presentaron y se encontraron en un edificio de Puerto Madero en el que trabajaban juntos. Mentira. ¿Sabe dónde se encontraron? Dice gente muy cercana de Gastaldi, en un hotel emblemático. Un hotel donde, según las causas de los cuadernos, se pagaban coimas. Un hotel cuyos dueños están en la causa de los cuadernos. Bueno, uno murió y la hija también murió. La familia Relats. Y atención a los kirchneristas que juegan con los sentimientos. ¿Sabe que Silvana Relats tuvo cáncer? Y muchos dicen que fue provocado por la vergüenza y el dolor que le generó el tremendo negocio que le propusieron los Kirchner con los hoteles. Se conocieron ahí. Echevez, este personaje misterioso que cada vez, cuando vos le vas sacando las capas de la cebolla, te vas encontrando con mucha sorpresa. Y hay abogados que trabajaron para Lázaro Báez, que están vinculados a los servicios paralelos de inteligencia, que están en toda esta operación, que quieren no solamente voltear las causas de los cuadernos, sino voltear la ruta del dinero acá. ¿Saben por qué? Porque Lázaro Báez está desesperado. 3 años tiene de prisión, ¿no? Sí, cumple ahora en abril 3 años. Desesperado. No es que todo tiene que ver con todo. Está profundamente conectado todo. Y la explosiva teoría de Elisa Carrió, que puede ser una jugada anticipada, está pensando en esto. Tenemos más información, me está llegando más información. Dentro de un ratito la vamos a poner en el aire. Julio, tus primeras consideraciones sobre esto, después vamos a hablar de política. Yo creo que lo de Ramos Padilla sabemos qué sentido tiene y necesitamos aislarlo. No sé si sirve una teoría de la conspiración. Creo que hay que aislarlo como un grotesco y no sacarlo de ahí. Porque si no le damos nosotros una entidad que desde el punto de vista jurídico no merece. Acá no hay dudas sobre Stornelli o no hay dudas sobre Bonadío. No hay dudas sobre el delito y el castigo. Esto que aparece es para que nosotros lo pongamos afuera de juego. Que quede en C5N. De ahí no tiene que salir.